Buen día, buenos días. Hoy me vine a trabajar porque se supone que es feriado, pero, pero ya no quiero más feriados. Y venía rumbo para mi oficina y últimamente he tenido más presente la inquietud con respecto a algo que leí hace rato, serán unos meses, al inicio de todo esto del encierro, tal vez, creo que era un artículo em, de una filósofa que exponía lo que curiosamente ayer leí en la columna de un compa que tiene en un medio local, y era acerca de cómo percibimos el problema del otro, cómo lo sentimos, más bien por qué unas cosas son tragedia, por qué unos acontecimientos los percibimos como tragedia y otros pasan a ser una estadística más en los números de la violencia, de las muertes por razones injustas, antinaturales y demás. Y por qué fuera como si la vida de unos se sintiera más valiosa que la vida de otros. Y eso nos choquea cuando si nos detenemos un poco a analizar la situación y por X o Y razón nos llegamos a encontrar con un caso de una persona que ha sufrido una desgracia de este tipo, un familiar en lo cercano, que lo haya vivido, eh, nuestra proximidad al problema nos hace sin duda una reacción que es más fácil de llegarnos a la empatía, a sentirla como si fuera nuestra, a veces en forma saludable y otras veces sí que no funciona. Lo cierto es que el conocimiento de las personas involucradas y el impacto en su vida directa de ese hecho desafortunado o malo o injusto nos hace tener una percepción más directa, obviamente, ¿no? O sea, una percepción directa de ese dolor ajeno que en determinado momento, y eso sería muy importante, lo pudiéramos alcanzar a percibir de una forma sana, dentro de lo posible, como nuestro. La indiferencia es uno de los principales detonantes de muchas cosas, de muchos del origen de nuestros principales problemas sociales. La indiferencia, yo considero que es uno de los principales ingredientes. Eh, Quienes hemos tenido la oportunidad de ser testigos de el dicho de personas, de vivencias de personas que están en situaciones sumamente difíciles que nosotros ni siquiera nos imaginamos poder sobrevivir bajo una de las circunstancias que estas personas viven. El acercamiento con esas realidades, eh, de verdad el choque vital que provoca a la sensibilidad para no estoy diciendo que sea privativo de ciertas personas la sensibilidad al dolor ajeno. Estoy diciendo que tendemos mucho a enclaustrarnos para protegernos de forma, pues, más egoísta, de ese dolor o de esa realidad. ¿Por qué parece que estoy dando vueltas en un tema y no puedo aterrizar en algo? Porque pues es algo que sí me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo y yo creo que a muchas personas también. Los ejercicios estos, que estoy haciendo de grabar videos y dejarlos es por una cuestión personal y además porque es como si los estuviera platicando y me sirve también para aclarar esas ideas y en un momento determinado tal vez sirvan para algo, ¿no? Bien, es cierto que hacer el esfuerzo, porque viene a ser un esfuerzo, o sea, no es agradable acercarte a una problemática social o a una tragedia humanitaria.
es difícil y no se disfruta. Sin embargo, siento que vale la pena tomar conciencia de la importancia de ese ejercicio humanitario. ¿Para qué? ¿O por qué? Pues yo creo que pueden ser muchas las respuestas a esas preguntas, pero las principales yo las enunciaría de la siguiente forma. La vida humana es igual de valiosa pues también hay debates para la cuestión. No hay debates, es una concepción moral, la cuestión de los animales, ¿no? Pero bueno, la vida humana, estamos hablando de los humanos, la vida humana es invaluable, de hecho, y parece que lo perdemos de vista. Es, cuando algo es invaluable es que no le podemos poner precio. No sé si han escuchado que la Mona Lisa no tiene precio y que no está valuada, algo así. Pues una vida humana ocurre lo mismo. Entonces, es sumamente frustrante con un pequeño análisis de observación, con un pequeño análisis, con un pequeño ejercicio de observación, es muy impresionante cómo luego, cómo luego dejan de importar siquiera los nombres. O sea, las personas ya luego ni siquiera tienen nombre, son números. Nos volveríamos locos si nos ponemos a involucrarnos en cada uno de los casos de los desaparecidos, pero no está como para volverse locos esta madre, o sea, estar desapareciéndose esa cantidad de personas diariamente. Donde me explota la cabeza es cuando me pongo a pensar por qué en una parte de la sociedad que le pase algo a una persona es inconcebible y es el detonante de un montón de manifestaciones. Hablo de, no sé, un país distinto al nuestro, en donde el caso de un solo acto de pedofilia desencadena la manifestación colectiva de toda la sociedad, o donde un feminicidio enardece a la sociedad a tal grado de llegar a hacer cambios casi de inmediato. Y aquí ocurren tantos diarios eh, que hemos perdido, se está perdiendo peligrosamente, súper peligrosamente la capacidad de, de conmovernos. O sea, ya ni siquiera la escapada más común es, ya no quiero ver noticias porque me mortifico mucho, porque duele mucho, porque es mucha la impotencia y tal. Entonces, pero esa pregunta me sigue dando vueltas y me gustaría encontrar, aunque sea para consolarnos un poquito, ¿no? Encontrar una explicación que me dejara un poco más tranquila y con la esperanza de encontrarle la forma de poder transmitir un mensaje que nos haga reflexionar con respecto a qué tan conveniente es que nos preocupemos de la vida del otro como si fuera nuestra, porque en la medida en que lo que nos rodee esté bien, es evidente y lógico que nuestra situación será pues más segura, más cómoda, dentro de los límites del respeto y con capacidad para disfrutar de nuestras libertades. La importancia de visibilizar los problemas sociales es, yo creo, uno de los temas más urgentes que debemos de atender como comunidad. Y si bien es cierto, son bastantes, es muy amplio el abanico de esos focos rojos que están prendidos, demandando de nuestra urgente atención. También es cierto que somos muchos quienes estamos en vías de aprender o intentar averiguar qué es lo que podemos hacer para hacer de este lugar un poco mejor, un poco más seguro para nuestras familias, nuestros seres queridos. No nos tenemos que querer mucho todos, pero sí nos tenemos que respetar y en las diferencias encontrar ese punto donde ah, entendamos que sin ese respeto no va a haber convivencia eh, en la paz posible. Y yo creo que como es lógico y por la naturaleza del tema y su
falta de delimitación porque no se trata de una tesis, sino de un Facebook Live para desahogarme en la mañana porque no vino nadie tampoco a la oficina. Eh, es inevitable que agarre monte y empiece a hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero la cuestión principal aquí, donde convergen muchos temas que pueden ser invocados, es la cuestión de los problemas sociales. Si los empezamos a visibilizar, vamos a estar más conscientes de ellos y seguramente vamos a encontrar la forma de solucionarlos, porque cuando la gente se pone de acuerdo para buscar el bien común, de verdad es posible dejar de lado cualquier diferencia que no importe tanto como el problema que se va a atender, como las vidas que están de por medio. Luego el propósito, por ser más noble, logra hacer una cohesión muy padre y se logran establecer lazos muy importantes que vienen a sanar esas pues heridas tan profundas que tenemos ya como comunidad, donde se nos desaparece gente así como si fuera ya algo normalizado. Nunca debemos de normalizar la violencia. Eh, la importancia de la visibilización es ahora más que nunca un tema que debe ser tratado con urgencia, ¿no? Pues, ¿cuáles serían? Es cuestión de voltear alrededor, de echarte un clavado en cualquier medio serio de comunicación y ver qué es lo que está ocurriendo, y es cuestión nada más de empezar a caminar y detectar cuáles son las deficiencias y por qué no, echarle coco a ver qué se nos ocurre para hacer, porque es posible ponerse de acuerdo y empezar es posible ponerse de acuerdo, trabajar y lograr cosas, y es posible también poder encontrarse con una buena finalidad y con un buen objetivo. No necesitamos pensar igual, no necesitamos irle a los mismos y ni siquiera necesitamos parecernos, pues, o sea, es cosa de encontrar ese punto en común y que sea, pues, el bienestar de todos, ¿no? Y ya, le voy a parar aquí porque sí me voy a poner a trabajar. Gracias a las personas que me pusieron atención, qué lindas. Y yo creo que voy a estar haciendo estos ejercicios más seguido porque me siento muy bien. Besitos.